Continuamos con el libro del Kuzari. Estamos hablando del capítulo 3 de el Kuzari. Estaba nombrando sobre los caraítas y le está explicando el rabino sobre los caraítas. Y continúa el rabino diciendo, sí, para comprender las palabras y frases de la Torá, necesitamos de la tradición sobre los acentos, las puntuaciones. Con más razón nos apoyaremos en la tradición para interpretar y entender las cosas fundamentales de la Torá. Cuando Moshe dijo que este mes será el principio de los meses, ¿a qué se refería? A los meses de Caldea, de Ur Caldea, donde salió Castillo, donde salió Abraham, a los meses de Egipto, a los meses solares o a los lunares. Ya quisiera ver qué dirían los caraítas sin el apoyo de la tradición. Quisiera que un caraíta me explicara cuál es el alimento kasher, cómo hay que degollar al animal, cómo distingue entre el cebo prohibido y la grasa permitida. Quisiera que me dijera la diferencia entre las aves, el ave kasher, las aves no kasher, y dónde piensan que la gallina, la perdiz y el pavo son permitidos. Y la prohibición de salir de un lugar en Shabbat se refiere a la casa, se refiere a la jurisdicción, la ciudad o el país. ¿Qué me define con exactitud las obras prohibidas en Shabbat? Y las cosas explicadas en la Torah a veces no son inteligibles, cuanto más las ocultas, dice el rey Kusari. No he visto a ningún caraíta ponerse de acuerdo respecto a la validez de las leyes, pues las acomodan a su antojo y conveniencia y van cambiando de opinión de acuerdo con su parecer. El rabí contesta, nosotros, el pueblo de Israel, seguimos los preceptos, las enseñanzas y la tradición recibida por Moshe en el monte de Sinai. Nosotros seguimos la ley de la Mishnah y del Talmud, que conforman un compendio de las ciencias naturales, teológicas, morales y matemáticas. También seguimos a los profetas, a los Kohanim, los sacerdotes, y a los jueces, los Shoftim, que vinieron después de Moshe, y ninguno se aparta de la Torah. El rey Kusari dice, quisiera, rabino, que me expliques la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, según lesión que habrá hecho a otro, tal será él. ¿Cómo se explica que los sabios conmutaran la pena por una indemnización en dinero? El rabí le contesta, su majestad, del mismo lugar donde usted leyó eso, que es el Levítico 24, 20, ahí en 24, 18, dos pesuquimatos dice, y el que hiriere a un animal ha de restituirlo, animal por animal. Como no dice que al que mata un caballo hay que matarle su caballo, entendemos que la pena se refiere al valor del daño. Si un tuerto que tiene un solo ojo le quitara un ojo a otro que tuviera dos ojos, y luego este quisiera quitarle su único ojo al otro, el tuerto quedaría ciego. No tengo necesidad de hablar contigo de estas particularidades, después de haberte explicado y probado la necesidad de la tradición que recibimos. Cada uno de los hombres tiene su propia opinión y sentimiento de las cosas. Pero es necesario que estudiemos y observemos el fundamento de la tradición y de la Torá para que entendamos el origen y el principio de esas normas. Y lo que obtenemos por ese medio, aunque nos parezca absurdo, lo admitiremos. El intelecto admite algunos absurdos para el pensamiento, por ejemplo, la existencia del vacío, la infinita divisibilidad de los cuerpos, la redondez de la tierra,
y que su circunferencia sea una parte de las 166 partes de la circunferencia del Sol. Todos los preceptos y prohibiciones de nuestros sabios no fueron hechos por su propia consideración, ni por lo que les pareció según su entendimiento y opinión, sino por conclusiones de la ciencia, de la Torá heredada que recibieron por tradición. Así como son extrañas a los ojos de la plebe las cosas naturales y astronómicas, del mismo modo, al que no posee suficiente Torah, le parecen extrañas muchas cosas de la Torah. Hay muchos preceptos que no se comprenden racionalmente. Por ejemplo, la bendición de los juanitos sacerdotes, levantando las manos de una mujer que de prohibida al resto, cuando un hombre le dice que la va a desposar y que vuelva a estar permitida cuando le entrega el divorcio, etc. Pero el cumplir estos preceptos reside en ellos, en estas personas que cumplen la Torah, la presencia divina, la Shekhinah. El rey Kuzari entonces dice: ¿cómo usted sabe, rabino, que la tradición que usted sigue es la verdadera? El rabí le contesta: la profecía que había entre los ancianos en la época del primer templo se posó durante 40 años entre los hombres de la época del segundo templo. También se manifestó la profecía en tiempos maravillosos, como con Abraham, con Moshe, con Eliyahu, y cómo sucederá con el Mashiach que estamos esperando. Cuando regresaron del exilio de Babilonia, quedaban Haggai, Zechariah, Ezra y otros. Después de los 40 años se conformó la gran asamblea Knesset HaGedolah, conformada por muchos sabios que recibieron la tradición de los profetas. Después de ellos vino la generación de Shimón el justo, sumo sacerdote, que es el Cohen Gadol. Luego vino Anticnos de Sopo, sus discípulos, Sadoc y Baitos, que fundaron los saduceos, los baitoseos. Siguieron con la tradición Yosef ben Yohezer y Yosef ben Yohanan y sus compañeros. Después vinieron Yehoshua ben Perajía y Jesús, el Nazareno, que era el alumno de Perajía. De ahí vino el cristianismo, justamente de Yehoshua ben Perajía, que fue maestro de Jesús, que fue uno de los discípulos. Tuvieron sus seguidores incurriendo en herejía al bautizarse en las aguas del Jordán. Y de los anteriores, de Sadoc y Baitos, vinieron los saduceos y los baitoseos. Siguieron Nitai, Arbelí, Yehudá ben Tabai y Shimón ben Shetá. Entonces surgió la secta de los caraítas a causa de lo que sucedió con el rey Janeo. Era un sacerdote y había sospechas de que su madre fuera una mujer profana. Un sabio le advirtió que dejara la corona del sacerdocio a los descendientes de Aharón y que se conformara con la corona de la realeza. Pero sus consejeros lo instaron a que desterrase y matase a los sabios, a los jajamí. El rey preguntó a sus consejeros de quién aprenderían la ley y la Torá si desterrasen a los sabios. Le contestaron que tenían en sus manos la ley escrita y que no necesitaba la ley oral. Los mismos podrían aprender y estudiar de la Torá escrita. Y así el rey Janeo desterró a los sabios de su reino, incluyendo a Shimón ben Shetá, que era su cuñado, hermano de su esposa. La tradición se oscureció por poco tiempo.
Vieron que no podrían arreglárselas solos para mantener el vigor de la Torá e hicieron retornar desde Alejandría a Shimón ben Shetach y a sus discípulos. Los caraítas se afirmaron en sus ideas y prescindiendo de la ley oral, interpretaron la Torá a su propio entendimiento, antojo y conveniencia. Pero los saduceos, baitoseos y los cristianos son herejes, por los que imploramos en nuestros rezos todos los días, 3 veces al día. En cambio, los errores de los caraítas son debidos a su ignorancia y no a su mala intención. El Maimónides, el Rambam, permitía casarse con caraítas para acercarlos al buen camino. Luego la tradición se transmitió a Shemaya y a Abdalión, entre cuyos discípulos se encuentran Hillel y Shammai. La Torá y la humildad de Hillel son famosas. Vivió 120 años y descendía del rey David. Hillel tuvo muchos miles de alumnos. Los más selectos eran 80, de los cuales 30 fueron dignos del resplandor de Dios. Otros 30 sabían calcular los años en que se agregan un mes lunar al calendario y los restantes 20 eran mediocres. El mayor de ellos era Jonathan ben Uziel y el menor Rabban Yohanan ben Zakkai, el cual sabía toda la Torah, la Mishnah, la Gemara, los ritos, las Agadot, etc. Jamás dijo una palabra profana en toda su vida y fue siempre el último en salir de la casa de estudios. No se durmió nunca en la casa de estudios. No caminó nunca 4 pasos sin hablar de Torah y sin tefilín. Nunca dijo nada que no hubiera escuchado antes de boca su maestro. Del mismo modo poseía su alumno Rabbi Eliezer. También Yohanan ben Zakkai vivió 120 años como su maestro en el tiempo de la destrucción del segundo templo. Uno de sus alumnos fue Rabbi Eliezer ben Orkanos, que compuso el libro Pirkei de Rabbi Eliezer sobre astronomía. Uno de sus discípulos fue Rabbi Ishmael, hijo de Elisha, sumo sacerdote. Compuso los libros, los Ejalot, Akarat Panim, cómo se reconocen los rostros, Maaseh Merkabah, relato de los carros celestiales, las visiones del profeta Ezequiel, sus 3 percepciones de las Halot, las esferas celestes, los Ofanim, los 4 elementos, aire, agua, tierra, fuego, y el hombre y los seres superiores. Su conocimiento fue tan vasto que alcanzó un grado cercano a la profecía. Uno de sus alumnos fue Rabbi Yehoshua, a quien sucedieron con Rabban Gamliel cosas notables. Con sus alumnos también Rabbi Yosef, Rabbi Elazar, hijo de Ahar, de quien se dijo si estuviesen todos los sabios de Israel en un platillo de la balanza, Rabbi Elazar, hijo de Ahar, en el otro pesaría tanto como el de ellos. Y en el transcurso de todas estas generaciones, además de los Kohanim, los sacerdotes, y de los levitas que llevaban la ley como oficio, nunca faltó el Sanedrín, la gran asamblea, compuesto por 70 sabios que dominaban todas las ciencias y todos los idiomas. Ellos designaban a su presidente y destituían al que no consideraban apto para el cargo. Los 70 eran electos de entre miles que eran inferiores a ellos. Después de estos miles, había otros miles de miles. Después de la destrucción del templo, surgieron Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón, sus compañeros. 4 entraron en el Pardes, en el paraíso. Uno de ellos miró y murió. Otro miró y enloqueció. Otro miró y cortó las plantas. Solo uno de ellos entró en
paz y salió en paz. Este fue Rabbi Akiva. El que murió no pudo soportar la visión de aquel mundo y sufrió un colapso. Era Shimon ben Azai. Shimon ben Azai. El segundo, Shimon ben Zoma, enloqueció y se le perturbó el entendimiento al no poder alcanzar la grandeza de las cosas divinas. El tercero, Elisha ben Abuyá, corrompió sus acciones porque se empecinó en penetrar las inteligencias y dijo, estas acciones son medios e instrumentos para alcanzar la vida espiritual, como yo ya la alcancé. No tengo que acatar la ley, la Torah. Se corrompió a sí mismo e hizo pecar a otros. Pero Rabbi Akiva actuó ejemplarmente en los dos mundos. Era digno de recibir la revelación divina, al igual que Moshe Rabbeinu, y fue uno de los 10 mártires del reino después de sofocada la insurrección de Bar Kokhba en tiempo de Adriano. Un instante antes de morir, preguntó a sus alumnos si era la hora de decir el Shema Israel, y agregó, toda mi vida me preocupé por este versículo, donde dice con toda tu alma. ¿Qué significa? Que aunque me quiten el alma, y ahora que puedo cumplir con eso, no lo voy a hacer, acentuó la palabra Ejad, uno y único, hasta morir. La generación siguiente estuvo conformada por Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon ben Azai, Rabbi Hanina ben Terabión y sus compañeros. Después de ellos vinieron Rabbi, que es Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe, Rabbi Natán, Rabbi Yehoshua ben Korfá, etc. Fueron los Tanaítas, que eran los doctos de la Mishnah. Después de ellos vinieron los Amoraítas, que son los doctos de la Gemara. Rabbi compiló la Mishnah aproximadamente 150 años después de la destrucción del templo, que fue destruido en el año 70 de nuestra época. En la Mishnah fue incluido todo lo que se recordaba en ese tiempo. Su composición, el orden, el número de sus tratados y capítulos, los nombres de los que enuncian cada fuente. No puede creerse que se haya logrado por un consentimiento de los hombres, sino el auxilio de Dios. La brevedad, la claridad, la belleza del estilo hacen ver que no es posible que fueron escritos simplemente humanos sin la ayuda de Dios. Recibieron la tradición de los profetas. Dice el rey Kuzari, este Talmud domina el arte de la dialéctica a la perfección y sus argumentos no pueden refutarse. Una de dos, o nosotros ignoramos sus métodos de interpretación de la Torah, o los sabios de la Mishnah no son verdaderos intérpretes de la ley. Y esto último no puede ser, pues si sus explicaciones a veces no coinciden con la literatura del texto, lo cierto es que no explican ninguna halajá sin seguir un razonamiento lógico minucioso. Y continúa. Una de dos. Puede ser que utilizasen métodos ocultos y misteriosos en su interpretación de la Torah, que nosotros ignoramos, y que ellos recibieran por tradición valiéndose de los 13 principios de explicación de la ley de la Torah, según Rabbi Ishmael, o interpretasen siguiendo el método de Asmachta, ¿sí? Apoyándose en textos que los pone como señal y regla mnemotécnica de cosas recibidas por la tradición. Por ejemplo, es una señal para la memoria de los 7 preceptos de Noah. El siguiente versículo: encomendó
Hashem, Dios sobre el hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Y comiendo se refiere a Hashem, a la prohibición de blasfemar, Dios a la prohibición de la idolatría, sobre el hombre a la prohibición del asesinato, diciendo a la prohibición del incesto, de todo árbol del huerto a la prohibición del robo, comerás al miembro de animal vivo. Cuán distante es el sentido original del versículo, puede ser que utilizasen estos métodos, algunos desconocidos por nosotros, la aplicación de la Torah. No podemos dudar de sus palabras. Los defectos son siempre ocasionados por la poca capacidad nuestra para entender profundamente cosas que escapan a nuestra comprensión. Las agadot tienen diversos sentidos. Algunos son una introducción para afirmar algo con fuerza y eficacia. Otras agadot son relatos de visiones de espíritu que tuvieron aquellos santos, personas santas en ese momento. Otras agadot son parábolas y enigmas basados en secretos de la Torah que no quisieron revelar a la gente normal, que no sacan ningún provecho de esas cosas. Solo son accesibles a quienes poseen la inteligencia suficiente para descubrir su sentido oculto. Y una persona en cada generación con esa inteligencia. Otras sacados parecen falsas al principio. Al estudiarlas se comprende su sentido. Y algunas sacados que te confieso no he logrado entender, que seguramente esconden secretos y misterios que los conozco. Rey Kusarí culmina diciendo: has dado suficientes pruebas sobre la veracidad de la tradición. Quisiera que me enseñaras algo sobre la sabiduría y la ciencia de los sabios, de tus sabios. Antes indícame, explícame los nombres de Dios. Aquí quedamos con el tercer libro. Nos preparemos para el cuarto, si Dios quiere. Baruch Hashem Lehulam. Amén.